Hola a todos, bienvenidos. En este momento estamos live en Facebook también. Muy feliz de darles la bienvenida otra vez a una de nuestras actividades de los domingos. Esta vez tenemos una actividad súper especial que es el lanzamiento del libro Volver a Empezar, escrito por Silvia Luzgarden de Valle y Franco Fiumara, que están hoy aquí para presentarnos el libro. Entonces, genial que nos estén ya todos viendo. Bienvenidos y Marcos. Ok, bueno, buenas tardes a todos. De verdad es un gustazo estar otra vez con ustedes en esta actividad de los domingos y más cuando tengo a dos muy buenos amigos, Silvia, con la que hemos trabajado tanto tiempo, ya muchos años, en las trincheras del pueblo judío. Y quiero presentar a quien va a ser el moderador de esta actividad, que es un gran amigo también, juez, magistrado en Argentina. Más allá de lo que él hace, es criminal, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, tiene un posgrado en la Universidad de Bari en Italia, ha sido invitado por Yad Vashem, condecorado como oficial de la Orden de la Estela de Italia, profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, Italia, consejero de honor de la Facultad Interamericana de Litigación, México. Ha sido conferencista, profesor, catedrático, invitado en diversas universidades alrededor del mundo y muy importante, ha estado involucrado en el caso de ANIA, que pues hasta el día de hoy sigue sin solución, el caso del atentado ANIA el 18 de julio de 1994, cuando un camión bomba incitado por Hezbollah y la Embajada de Irán en Buenos Aires, voló en el centro de la comunidad judía argentina, matando a 85 personas, dejando herido a más de 300. El juez Franco Fiumara estaba involucrado en el caso AMIA. El juez Franco Fiumara es gran amigo nuestro, ha participado en los distintos eventos que hemos hecho de antisemitismo, es experto en el tema de antisemitismo en el ámbito legal y un gran amigo nuestro. Entonces, querido Franco, bienvenido. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia te da la más cordial bienvenida. Nos has acompañado en muchas de las actividades que hemos hecho y esta vez la actividad es toda tuya. Franco, bienvenido. Querido Franco, un gustazo tenerte con nosotros. Marcos, querido, en especial quiero darte las gracias en lo particular, en lo profesional y en lo de amistad, que es lo que más nos enaltece y realmente creo que es lo más lindo que nos podemos llevar en la vida, que es una gran hermandad que podamos estar todos juntos y en definitiva defendiendo valores universales que como lo es el judaísmo, a nivel acá local y también internacional. Realmente nos enaltece como personas. ¿Qué más podría decirte yo que darte mi gratitud y amistad eterna, pero también transmitirla a todos los amigos de las comunidades judías de Colombia que hoy nos están acompañando, a las instituciones, también a Vivian o a Vivian, que nos está acompañando en este acto y nos facilita todas estas posibilidades de podernos comunicar. Y realmente para mí es un honor muy grande. ¿Sabes cómo yo digo, cómo me definen? Que uno es a veces judío por cuestión familiar, de descendencia y trascendencia, pero también en mi caso ser judío de corazón y por opción, también en ese sentido, sin arrogarme derechos que no me corresponden, pero así lo siento. Me he criado en el seno de una familia judía muy amiga que todavía hoy en día, gracias a Dios, y si la naturaleza lo permite, por muchos años más vamos a estar juntos. Y todo esto me trae como correlato haber conocido a Silvia por mi participación activa dentro de la comunidad judía, con el alcance que uno pueda tener, ¿no? Aportando un granito, una gotita de agua en el océano, por así decirlo. ¿Y cómo conocí a Silvia? A través de los viajes justamente de la Shoah, de Yad Vashem, de las visitas, conocí a las amigas caleñas, entonces está Sandy, a Karen, a Lili Rosen y otras cuantas personas que ustedes son muy también afines a ella. Y bueno, y esto en definitiva es una conducta de vida, defender valores humanos. ¿Y por qué les digo esto? Yo antes de seguir esto quiero agradecerle también a Silvia y a toda su familia. Cuando nace la idea del proyecto, Silvia
me dice que quería que yo participe. Y ahora les voy a contar a través del libro cómo fue la participación. También, aparte de agradecer a todos ustedes, quiero agradecer a Diana. Realmente enaltece que Diana haya sido partícipe de este libro. La calidad humana de Diana, realmente, que después la presentaré cuando le toque hablar, es una persona fuera de lo común, siempre está al alcance de manos, uno puede reírse y también trabajar los temas tristes que realmente trabajamos y las enseñanzas cotidianas que ella nos da a través de las cuestiones que llama la reflexión en medios de opinión pública masiva. Bien, hablando de todo esto y para no hablar mucho más tiempo de esto que significa la gran amistad y la gran familia que todos nos convocan el día de la fecha, hay una cuestión que es importante. Y les manifiesto esto porque vamos a entrar en un mes y estamos también terminando uno de los meses que se cumple en una de las efemérides más importantes para la historia de la humanidad. Y esto tiene que ver con parte de este libro. Es la creación del delito de lesa humanidad por el que fueron juzgados los nazis, que fue el 6 de octubre del año 45, por primera vez. El genocidio de la comunidad judía europea y del norte de África estaba dentro de ese concepto, en la parte de los juicios, y también el 20 del mes venidero de noviembre se cumplen 75 años del juicio principal justamente contra los jerarcas nazis. ¿Y por qué les digo esto? Porque viene a colación de cómo conocí a Silvia, que tiene que ver mucho con Yad Vashem, con los módulos que a mí me invitan a dar en carácter de profesor, y que en uno de esos viajes, cuando ella estaba ya cursando y yo dando clases, me tocó acompañarlos con Yossi Goldstein, si mal no recuerdo, y con Eliana Rapp, hasta Atlit, al Museo del Campo de Refugiados. ¿Y qué sucedió justamente ahí? Ahí estaban estrenando un nuevo programa que tenía que ver con encontrar a los familiares que supuestamente habían padecido las persecuciones del nazismo, que después de la guerra quisieron llegar al mandato británico en Palestina, como se lo llamó en ese momento. Si bien había concluido la guerra, todavía no estaba constituido el Estado de Israel, faltaban meses, y nos estaban enseñando los operadores de Atlit cómo funcionaba el sistema de búsqueda de las personas. Levante la mano quien sabe que sus padres fueron refugiados, querían llegar y quizás estuvieron en algún lado. Silvia, quizás, ahí está Diana, muy bien, una muy aplicada. Silvia levantó la mano, no voy a olvidar nunca este momento, porque claro, de todos eras con quien yo más confianza tenía dentro del grupo, estaba ella, Karen, Eliana, el resto eran alumnos que yo desconocía, y da el nombre de su mamá. Entonces, entró la operadora y nos aparece a todos en una pantalla gigante la foto de la madre, Silvia me corregirá después, si mal no recuerdo, el nombre, en qué barco había llegado. Imagínense la emoción hasta de la operadora, porque se ve que nunca le había acontecido porque el sistema era nuevo, y Silvia era unas cataratas los ojos, no lo voy a poder olvidar, la emoción que lo había embargado. Ella había descubierto en ese momento que su mamá había estado en territorio de Israel dentro de poquitos meses, en la época que ella estuvo, y que de ahí había sido deportada por los británicos a Chipre, si mal no recuerdo. Con toda esta vivencia que les quiero resumir, para no robarle mucho tiempo ni a Silvia ni a Diana, empezamos a comunicarnos más asiduamente. Ella me invita a mi encalhe en una oportunidad en la oficina para hablar del homicidio, del asesinato de Nisman, y esto a los poquitos meses de que había acontecido. Yo ya hablaba, parecía unos pocos locos que estábamos en sintonía con otros jueces o con otros medios de prensa. Si hay alguien acá es la psicóloga, que también la se ve Diana, que también estaba en la frecuencia que habían asesinado a Nisman. Y empezamos a trabar la amistad. Y esa amistad trajo a que Silvia
con un paquete de documentos, me diga: Franco, voy a Buenos Aires, quiero que veamos esto, quiero llevar adelante el proyecto de lo que pasó con mi familia, y reunió de esta forma toda la documentación que pudo recolectar, tanto de su tío Mario Moñec, que vivió y desarrolló su vida en Barranquilla, de donde ella es nativa, es una caleña trucha, como decimos nosotros, pero por adopción, pero originaria de Barranquilla, a diferencia de Lili, intervertida tenemos el orden, y también de Ari. No pueden imaginarse cuando desarmamos en la mesa de mi casa la valijita que trajo Silvia, todos los documentos. Era impresionante. Y había que ir buscando datos por datos, uno por uno. Me viene a la cabeza lo de la Clems, que lo había compaginado un militar, creo, por lo que vimos por la firma, o por lo menos técnicamente lo habría firmado, pero alguien que había compaginado el camino de Moñec, de Mario, de su tío Mario, para todo lo que había recorrido durante el transcurso de la Shoah. Imagínense un inglés o un argentino o un colombiano escribiendo los nombres en polaco como suenan y con la grafia, todos mal escritos. Ya fue un trabajo de investigación que tuve que realizar que me volvía loco. Y entre ellos, Diana me aportaba por esas pronunciamientos, por proximidad, ver cómo íbamos dando en concreto con uno y cada uno de esos lugares para poderlos llevar adelante. Con toda esa documentación, lógicamente, como digo yo, le ofrezco a Silvia ponerle el cuerpo, la carcasa, al libro, que sería la parte de referencia histórica, y le digo: y Silvia, vos tenés que poner el corazón y Diana tiene que darle alma al libro. Y en definitiva creo que es el producto que hemos logrado. Silvia pone lo que fue la vida familiar, la vida judía en comunidad antes, durante y después, que es lo que nos enseña Yad Vashem. Yo puse lo que fueron los derroteros, tanto del papá como del tío, durante todo el percorso, como se dice en italiano, todo el recorrido durante el nazismo, en la cual hubo mucha geografía también, porque como nace el Estado de Israel, también fueron mutados los sitios geográficos en la Polonia del antes y del durante, y también de la Alemania de Prusia Oriental a lo que actualmente es Polonia. Porque Moñec, Mario, recorrió uno y cada uno de esos lugares hasta llegar a Oranienburg. Con esto les voy concluyendo para darle la palabra a Silvia y presentarla. Llegar a Oranienburg, que era el corazón del núcleo económico de Oswald Pohl, que era el ministro de Economía, digo así para que lo entiendan más fácil, de las SS, que era quien se encargaba de la mano de obra esclava de los judíos porque era más barato. Y así lo padeció Moñec en todo su transcurso, cuando fue muy cerquita de Berlín a trabajar en la fábrica de aviones después de la Marcha de la Muerte, hasta que en definitiva termina muy cerquita de Bergen-Belsen. Con todo esto, la investigación me llevó a aprender mucho más de la estructura del nazismo, pero algo que también me gustó muchísimo a mí y por eso le estoy eternamente agradecido: investigar de cuestiones inherentes dentro del ya Estado de Israel, sobre todo con la brigada Givatí, pero no quiero sacar palabras, sino hablo de que lo primero que hice fue ir a la TRUM, al museo justamente de carros, para poder aprender un poquito más de la historia del Estado de Israel. Y realmente todo esto que yo le estoy manifestando a ustedes es, en definitiva, la esencia de qué trata este libro, Volver a Pensar. Realmente yo los quiero dejar con esto para poner un poquito en contexto de la parte histórica del libro. Yo les agradezco nuevamente a todos y cada uno de ustedes que un día domingo nos estén acompañando aquí, en este momento, para mí realmente muy emotivo, muy emocionante, porque esto no deja de ser un trato familiar con Silvia y también con Diana, que trasciende cualquier cuestión de la mera frialdad de la presentación de un libro. Realmente con esto yo les estoy agradecido de corazón, y eternamente a ti, Silvia, por sobre todas las cosas, por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias
y te voy a ceder ahora sí el corazón para que después Diana le ponga el alma de lo que es este libro, que se trata ni más ni menos que de tu familia en pleno. Antes, permitime, querida amiga, nuevamente agradecerte y describir un poquito quién sos para todos los amigos que nos están acompañando desde Argentina, que por ahí te conocen con nombre y apellido, pero con referencias que las tenés y muchas. Sos mi amiga, que es el primer título que debo destacar, hermana de la vida. Número 2, en orden de importancia, o quizás la arrogancia que me tomo de esta confianza que nos une. Sos la directora de la Oficina de Relaciones Humanas de la comunidad caleña, ¿no? En Cali, en Colombia, y también del Comité de Libertad Religiosa del Cauca. Corregime, palabra más, palabra menos. Sos disertante en numerosas charlas, también acompañás permanentemente en el sistema de la educación sobre temas inherentes a la Shoah. Yo con esto, Silvia, te quiero ceder la palabra y realmente un gusto poder acompañarte a Diana, a vos, a Marcos y a todos los amigos que hoy están aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Franco, por cederme la palabra. Sin duda alguna, muchas gracias a Marcos, a Vivi, a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia por darnos esta gran oportunidad para la presentación del libro. Y antes de empezar, quiero dar los agradecimientos a tantos que contribuyeron a hacer posible este sueño de ser realidad nuestro libro Volver a Empezar. Primero que todo, a Dios por permitirnos vivir y llegar a este momento. A Franco, mi compañero de fórmula, porque sin su gran colaboración, su infinito conocimiento de la historia y amor al pueblo judío, este libro nunca hubiese visto la luz. A B'nai B'rith, mi organización, por haberme dado la oportunidad de formarme y crecer como ser humano a través de mi trabajo como directora de la Oficina de Relaciones Humanas y mi comunidad judía de Cali. A Erika Dietes por sus fotografías del libro Silencios de mi tío cedidas para el libro. Al doctor Abraham Kestenberg por su bellísima obra que sirve de portada a Volver a Empezar. A mis sobrinos Carlos Vigio y Lan Luzgarten por proveerme las fotos familiares y ayudarme a hacer el cuadro genealógico de la familia Luzgarten. A Diana Wang, autora del más bello y emotivo prólogo elaborado para Volver a Empezar. A Hilda Demner por su guía y apoyo en la revisión de nuestro libro. A mis profesores de Yad Vashem, Yossi Goldstein, Haya Feldman y Eliana Rapp por transmitirme tantos conocimientos y el compromiso ineludible de la transmisión. A Gina Arón, de Embajadores por la Paz, Sarita Bajayo y Lili Rosen por haber acompañado y dignificado tanto a mi tío, llevándolo a dar testimonios en colegios y universidades, así también como a Marco Schwartz, exdirector del periódico El Heraldo. A Miguel, presente por siempre en mi vida, mis hijos Steven y Salo, a Dania, a mi nieta Ika, mis hermanos Efi y Tali y a todos los que siempre me han alentado en mis proyectos. Por último, al editor del libro, Pablo Pardo, por su colaboración y acompañamiento a través de todo el proceso y, como ya dije, a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Bueno, el libro que hemos escrito Franco y yo empezó a ser gestado hace varios años cuando yo viajé a Barranquilla por varios días a hacerle una entrevista a mi tío Mario, donde él me relató su vida desde que vivía en Polonia hasta su llegada a Barranquilla y los años que transcurrió allí. Le hice esta entrevista durante varios días, recopilé también muchas entrevistas que le habían hecho previamente y también titulares y periódicos donde había dado sus testimonios, al igual que en universidades y colegios. Después de esto viajé a Polonia junto con mis hijos, mi nuera y mi nieta, con el propósito de visitar los pueblos donde habían nacido y crecido mi tío Mario, mi tío y mi madre, que eran Starajovice, Ostrowiec y Pultuz. Después de esto, empecé a plasmar en el papel la historia de vida de mi tío Mario, con todo lo que yo tenía recolectado. Y cuando terminé de escribir la historia de vida de mi tío Mario, me di cuenta que no podía ir sola porque definitivamente estaba totalmente ligada a la historia de vida de mi padre.
mi padre de nombre Arie, y ambos estaban totalmente ligadas las dos historias. Estos testimonios de estos dos sobrevivientes son una muestra de resiliencia inagotable, y las perspectivas y ópticas que se dan pueden diferenciarse en aspectos como, por ejemplo, la edad que cada uno de ellos tenía en los momentos de mayor sufrimiento y en las vivencias que les tocó atravesar. Como les dije, mi padre y mi tío nacieron en Ostrowiec, Polonia, y después de unos años, mi abuelo Efraín con su esposa Ethel y sus 7 hijos se trasladan a Starachowice, en Polonia, porque era el centro de la industria del acero en Polonia para la producción del acero para los ferrocarriles polacos. Llega allí mi abuelo y coloca un aviso que dice Sastrería Luzgarten, porque él era sastre de profesión, y comienza a coser los uniformes de la policía, la alcaldía y por último del ejército alemán. Tanto mi padre como mi tío estudian en el colegio polaco por las mañanas, que era de colegiatura mixta y de libertad religiosa. Y es muy importante destacar este hecho porque era en ese momento un país muy devoto católico, y el hecho de tener esta colegiatura mixta y esta apertura social e integradora es muy importante tenerlo en cuenta en ese momento en Polonia. Ellos estaban después de esto, ellos estaban allí por las tardes, estaban en el Heider, donde aprendían hebreo, yiddish, a leerlo y a escribirlo, y también les enseñaban clases de Torá. Ambos dicen que era una vida muy tranquila y muy feliz, a pesar de que ya habían perdido en ese momento al hermano mayor, que se llamaba Baila, que murió de tifo. Sin embargo, esta vida feliz y tranquila se rompe en los años entre 1939 y 1940, cuando movilizan a los judíos a los centros de concentración en las grandes ciudades y también en las ciudades que quedaban cerca de las estaciones del tren. En ese momento, ellos tienen que irse forzosamente al gueto y tienen que estar en un cuarto que les provee una familia amiga, toda la familia de mi abuelo. Un tiempo después, mi padre Arie y mi tío Moniek son llevados a un campo de trabajo forzado, esclavo, en las afueras de Starachowice, y están allí por un tiempo. Después de unos días, escuchan que de parte de los trabajadores polacos de las fábricas, esto fue en junio de 1944, escuchan que del desembarco aliado en Normandía, y tanto mi padre y mi tío como los demás prisioneros empiezan a imaginar la suerte que ellos van a correr allí. Entonces aprovechan la oscuridad de la noche, cortan las alambradas con muchos prisioneros, tratan de huir. Mi padre logra salir, desafortunadamente mi tío no lo consigue, se tropieza, cae y no puede salir. Mi padre huye hacia los bosques y mi tío es conducido en ese momento por los nazis junto con otros compañeros al campo de exterminio de Auschwitz, y quiero leerles lo que él describió tanto en el viaje a Auschwitz como lo que sintió a la llegada. Dice así: mi tío Mario, que llegó a ese lugar solo, describió ese tremendo momento de la siguiente manera. Toda la noche estuvimos en el tren, un tren como para ganado. En el interior la gente moría por asfixia, por hambre, y los que sobrevivían tenían que hacerlo junto a los cadáveres. Llegamos a las 5 de la mañana a Birkenau
y nos bajaron del tren. Éramos alrededor de 2.000 personas. Seleccionaron a los que podían tener experiencia o capacidad de trabajo, nos raparon la cabeza, nos desinfectaron, nos pusieron en cuarentena y nos tatuaron un número en el brazo. Él siguió contando su relato. Tenía miedo, estaba muy triste, nada podía hacer. Sabíamos que no saldríamos de allí con vida. Éramos impotentes y estábamos resignados. Era espantoso ver todos los días tras el alba los cuerpos de los prisioneros que se suicidaban en la noche colgándose de las alambradas electrificadas. No había salida. Así me describió mi tío Mario el horror que sintió al llegar a Auschwitz-Birkenau. En el invierno de 1944, más específicamente en noviembre de ese año, el Ejército Rojo se aproxima a Auschwitz. Entonces los nazis deciden sacar a los prisioneros que todavía le eran útiles de Auschwitz y se inicia lo que se llamó la Marcha de la Muerte. Mi tío describe que durante 6 días tuvieron que caminar en ese frío del invierno polaco tan terrible, sin casi ningún alimento ni nada de tomar, en una situación tremendamente difícil, donde por supuesto murieron muchos de los sobrevivientes que habían logrado estar hasta ese momento. El propósito que tenían los nazis era sacarlos de Polonia y mandarlos a otro campo. Pasan por Alta Silesia y allí los montan en un tren donde salen de Polonia, pasan por una ciudad que se llamaba Oranienburg, que la relató antes Franco, y allí habían unos hangares de una fábrica de aviones que se llamaba Henkel. Allí permanecen durante unos días en esta fábrica y en estos hangares, y de allí se van a Lübeck y después llegan a Bergen-Belsen en Alemania. Cuando llegan a Bergen-Belsen, allí ya estaba la UNICEF recibiendo a los jóvenes y a los sobrevivientes. Lord Montefiore empieza a hacer la gestión ante el gobierno británico para tratar de reunir 1.000 jóvenes que tuvieran menos de 20 años para mandarlos a Inglaterra. Tristemente, nunca se pudo completar esta cifra porque solo lograron reunir 732 jóvenes. El barón Rothschild hace uso de este permiso del gobierno británico y gestiona para que unos jóvenes pudieran viajar más pronto a Inglaterra y consigue un avión británico de paracaidistas y allí mandan a 52 jóvenes en este avión, entre los que tuvo la suerte de estar mi tío Mario. Viajan en este avión, llegan a Southampton en Inglaterra y allí son recibidos por Lord Montefiore, que mi tío describe que en ese momento habían allí médicos y enfermeras que hablaban alemán, una larga mesa con alimentos, y cuando estaba en Bergen-Belsen, él le había escrito una carta a su tío Hermann Lustgarten porque recordaba el remitente de las cartas que llegaban a Starajovice, que decían Hermann Lustgarten, Sastrería París, Santa Marta, Colombia. Entonces le escribió en ese momento en Bergen-Belsen una carta a su tío Hermann, pues diciéndole que estaba vivo y que quería reunirse con la familia. Entonces mi tío Hermann le contesta, recibe esta carta en el año 1947 y decide entonces irse para Colombia. El capellán del ejército inglés lo acompaña al puerto de Liverpool, toma allí un barco junto con otro compañero que se fue, otro sobreviviente que se fue al Perú, y toman el barco, llegan a Panamá, pernoctan durante varios días en Panamá y finalmente toma un avión
y llega a Barranquilla. Esto fue en noviembre de 1948 y es recibido por su primo Natalio Luzgarten en Barranquilla. Las historias de vida de ambos hermanos, aunque son ambas muy tristes y muy duras, toman caminos diferentes. Como les conté, mi padre, en ese momento que huyen del campamento, del campo de trabajo forzado, mi padre huye a los bosques y tiene una vida también tremendamente difícil, unos momentos de mucha angustia, porque no solamente tenía que estar escondiéndose en el bosque, pasaba por muchos momentos de hambre, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con su vida, de peligro de ser asesinado en cualquier momento por los muchos enemigos que podían tener, no solo él, sino los demás también compañeros con los que pudieron huir. Entonces, pasó muchas dificultades, sin embargo, huyendo, siempre encontró familias que lo ayudaron a sobrevivir y que lo escondieron. Y en este punto yo quiero hacer una reflexión muy importante de dos aspectos. El primero, hacer un reconocimiento muy especial a las cabezas de familia polacos que, arriesgando su vida y las vidas de sus familias, escondieron a mi padre y a muchos otros, logrando así ellos salvar su vida. Y quiero anotar aquí sobre todo a la familia Jesiorski, que escondió a mi padre por más de 3 meses, y por petición de mi padre, a esta familia más adelante, Yad Vashem lo honra como justo en las naciones. Y el segundo punto que quiero destacar es el carácter guerrero, luchador de mi padre, que nunca se rindió ante tantas adversidades y tantos momentos difíciles por los que le tocó pasar para sobrevivir. Pasó mucho tiempo en estas huyendo, como les dije, y tiempo después, junto con otros sobrevivientes, ya la agencia judía y el Joint empiezan a ayudarlos y les proveen de pasaportes falsos griegos a través de la Cruz Roja. Entonces ellos con estos pasaportes falsos empiezan a ir de país en país, de ciudad en ciudad, en los techos de los trenes, salen de Polonia, van a Checoslovaquia, luego van a Rumania, luego van a Austria y finalmente llegan a Italia, donde ellos ya se sienten más seguros y llegan a una población en el norte de Italia que se llama Tarvisio, donde ya estaba la brigada judía y los empiezan a estos jóvenes a entrenar para más adelante ser útiles y viajar a Palestina, que en ese momento estaba bajo el mandato británico. Mi padre es entrenado, como les dije, por la brigada judía y después el Joint, junto con la agencia judía, logran conseguir un barco que se llamó el Enzo Sereni y 908 sobrevivientes logran embarcarse en este barco hacia Palestina en el mandato británico, pasando todas las peripecias y todas las dificultades que se relatan en el libro. Finalmente, después de 22 días agotadores y terribles, llegan al puerto de Haifa y nuevamente son confinados en un campo de refugiados, digámoslo así, porque los ingleses eran los que decían, el mandato británico eran los que decidían el cupo que permitían mes a mes para que entraran los sobrevivientes en Palestina en ese momento. Después de un tiempo, mi padre es llevado, reclutado para la unidad militar Givati y es enviado a Beit Dagon con el ejército formado para luchar por la independencia de Israel. Mi padre lucha en la guerra de independencia y después de algunos años conoce a mi madre, se casan, nace mi hermano en
Eretz Israel, y esto es el triunfo sobre el nazismo, haber podido constituir una familia en Eretz Israel, en el hogar nacional judío, que siempre fue nuestra patria ancestral. Y es muy emocionante, como mi padre lo describió en el libro, y quiero decirles que nosotros, mis hermanos y yo, aprendimos de mi padre y de mi tío Mario, cada uno desde su ángulo. De mi tío Mario aprendimos la nobleza en el alma, la fe inquebrantable en Dios y el amor al prójimo. De mi padre aprendimos ese carácter guerrero que nunca se rindió ante tanta adversidad, esa fortaleza, ese espíritu de hermandad con su único hermano que sobrevivió, así como también esa mente universal, donde él valoraba y respetaba a todos los seres humanos sin distingo de religión, ni etnia, ni cultura, ni ninguna clase. Siempre voy a recordar como un ejemplo supremo a mi padre, Arie, a mi madre, Yafa, a mi tío Mario, y siempre conservaré el valor de la vida, el valor supremo de la vida. Y cuando Franco y yo escribimos este libro, muy humildemente quisimos dar 2 mensajes con la escritura de Volver a Empezar. El primer mensaje es que la tragedia de la Shoah, que fue hace 75 años y que constituyó una vergüenza para la humanidad y sigue siéndolo, no puede volver a ocurrir nunca más. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque tenemos que aprender a combatir el odio, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y el segundo mensaje que quisimos dar, Franco y yo, es que a pesar de todas las dificultades que tengamos en la vida, de todas las adversidades que se nos presenten en el camino, la vida es bella y merece vivirse intensamente y recordar que el hoy, mañana será el ayer. Muchas gracias. Continúa. Gracias Silvita. Sí, estaba leyendo a las corridas un poquito para presentar ahora sí a nuestra querida amiga Diana. El tema estaba viendo y rompiéndome un poquito el coco para ver cómo lo reduzco, porque realmente es muy lindo el currículum de Diana. Entonces vamos a hacerlo de una forma sencilla, por así decirlo. Gracias Diana por estar nuevamente, te felicito Silvia, magnífica presentación. ¿Cómo puedo presentarle a Diana? A la licenciada Diana Wang, si le ponemos algunos de sus títulos profesionales. Mi amiga y gran profesora, realmente brillante. ¿Cómo se los quiero presentar? De esta manera, sencilla. Emprendedora de memoria, psicóloga y escritora, como pocas, porque a la hora de escribir no significa solo rellenar renglones, sino darle cuerpo, sentido, corazón, alma y mensaje. Y de eso se trata Diana. Y se juega cuando las cosas y los momentos son difíciles, como en este momento en Argentina, poniendo mensajes en los diarios de los cuales ella permanentemente escribe, es La Nación y Clarín. Por eso mi admiración, Diana, a tu trabajo más allá de la faz, también personal, que sabes que lo tengo con sumo afecto, como buen calabrés, como a veces nos decimos. Después, ocupa numerosos cargos y destacadas funcionalidades dentro de la comunidad judía en Argentina y también en el ámbito internacional. Uno de los más importantes es la nueva estructura del tan lindo museo. Fíjense qué palabras feas para dar algo magnífico, pero que realmente, como dice uno de los eslogans, que sería el museo que no queríamos tener, pero que ahora tenemos, que es el Museo de la Shoah.
que tan lindo mensaje nos deja, ¿no? Y a eso es lo que hablaba yo de lo lindo del museo, porque Diana también forma parte del comité académico y también de otras cuestiones dentro del museo. Bien, de la misma forma, del Consejo Directivo del Museo, perdón. También Diana, a través de generaciones de la Shoah, esto estoy hablando fuera del currículum porque me tienta más hablar de ella que leerlo, y creo que es lo que le da, que es lo que no se debe hacer profesionalmente, pero realmente es muy emotivo. Hay una magnífica obra que son los cuadernos de la Shoah, y de la cual Diana es la mentora, y es de tanta utilidad para todos los centros educativos que realmente no solo la comunidad, trasciende de lo que la comunidad se llama, sino también el ámbito judicial. Como es el caso que yo muchas veces lo empleo para hacer alguna cita del mismo. También de la misma forma forma parte de la Governing Board de World Federation of Jewish Shields Survivors of the Holocaust, y también es columnista de otros medios. Mi italiano no condice con el inglés básico que tengo, pero en definitiva me han comprendido. Por último, solamente mencioné cuadernos porque la cantidad de obras que ha escrito Diana, realmente podría estar yo hablando el resto de este Zoom sin terminar de mencionarlos, pero una obra es mejor que la otra. Se los recomiendo cuando tengan posibilidad. Y gracias, Diana, nuevamente por ser parte y alma de este libro que vos misma creo que has mencionado que está bien compilado y bueno, y has colaborado para ello. Gracias nuevamente, te cedo la palabra. Ay, 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 me dejaste todo así. Entre la emoción de Silvia, que me aguanté para no llorar, para que no se me corra la pintura, y esto que decís, bueno, muchas gracias. Una sola corrección, yo no soy la mentora de Cuadernos de la Shoah, es un trabajo de equipo. Somos un equipo importante y grande, pero es un material valiosísimo. Gracias, Franco, por señalarlo. Gracias por invitarme a ser parte de esta celebración. Estoy además honradísima de haber sido convocada para el prólogo. Silvia y Franco, ustedes dos, hicieron que esta reunión por Zoom sea un cálido encuentro de amigos, sin límites geográficos. Estamos de distintos lugares del mundo y tengo la sensación de que estamos compartiendo un living. Así que gracias, me hacen sentir totalmente en casa. Este libro, escrito en el siglo XXI, es una crónica de hechos sucedidos a mediados del siglo pasado. Para escribirlo fue preciso buscar hilachas del ayer y entretejerlas en el presente con la trama de la propia vida de los autores, que sin haberlo vivido personalmente... Diana, perdóname que te interrumpa, se te oye muy bajito, hay posibilidad de que te podamos oír un poco más. Me tengo que sentar más cerca. Ahí, okay. Ahí está, Perfecto. sí, por favor, gracias. No quería que se vieran tanto las arrugas, pero bueno. Pero no, sí, porque no te oíamos, estaba muy bajito. Okay, gracias. Okay. ¿Qué los estimuló a los autores a querer iluminar aquel allá y entonces, entre silencio y olvido, mantenido y guardado aparentemente tan lejos del aquí y ahora? ¿Quiénes son estas personas, Silvia y Franco, que durante meses han estado inmersos entre semejantes escombros y que con ellos han levantado las paredes de este libro? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? Silvia Luzgarten Valle nació en Colombia. Es hija y sobrina, como ella misma lo contó, de sobrevivientes de la Shoah. Como decimos algunos que tuvimos un contexto familiar similar al suyo, lo más importante de mi vida pasó antes de que yo naciera. Y hemos vivido cuando niños bajo la sombra de eso que pasó, sabiéndolo en algunos casos, desconociéndolo absolutamente en otros. Nuestros padres sobrevivieron, emigraron, se rehicieron, pero aquello que les sucedió los acompañó siempre, de diferentes maneras, tan diferentes como somos los seres humanos.
Algunos sobrevivientes lo cargaron como una pesada alforja que amenazaba a toda hora con hacerlos tropezar, vencidos por un peso imposible de soportar. Vivieron una vida en la que sus pies se enredaban paso a paso con raíces putrefactas que brotaban y los enlazaban y les quitaban el sueño, la alegría y la esperanza. Son los que daban manotazos para espantar las sombrías telas de araña que amenazaban con volverlos a matar. No podían vivir sin contar, sin hablar. Dicen algunos que eso los mantenía inmersos en una especie de locura, o que su constante contacto con el pasado corría el peligro de enloquecer a sus familias. No pocos de estos, al ver el rechazo que producían o el chocar con tantos oídos cerrados, eligieron el suicidio. En el otro extremo, hubo sobrevivientes que tomaron la decisión consciente de no permitir que su vida fuera determinada por aquello que los había hecho víctimas. Incluso algunos cambiaron su identidad y hasta cambiaron su historia. Eligieron ser personas bien alejadas de aquellas que habían sido cuando no pudieron más que ser sujetos de otros. En este grupo están los que dejaron de ser judíos, que se convirtieron al cristianismo de manera militante para que no cupiera duda alguna, que ni su nombre, ni sus hábitos, ni nada que pudiera tener relación con el pasado se fuera a filtrar en ningún intersticio de la vida. Así podían criar a sus hijos y a sus nietos sin ese peso y sin que tuvieran que vivir lo que tuvieron que vivir ellos. Son los que hacen de la amnesia un ejercicio supremo de protección y salvaguarda. Algunos lo han podido mantener hasta su muerte, pero otros han podido recuperar en mayor o menor medida su contacto con los olores y sabores originales. Buscaron espacios de contención y pertenencia y a veces hasta llegaron a poder transmitírselo a sus hijos. Pero la gran mayoría, como siempre sucede, transitó entre los dos extremos, entre los que hablaron mucho y los que no hablaron nada, preservando su historia y experiencia en un medido y cauteloso silencio, con el intento de que no interfiriera con el devenir de la vida. Dominique Fischer propone que el silencio mantenido por estos sobrevivientes durante décadas no solo no es un síntoma negativo o patológico, como muchos suponen, sino que ha sido esencial para su recuperación y para la preservación y posibilidad de la vida. Dice que callaron para poder vivir y construir futuro. Lo afirma también Jorge Semprún, que recién pudo contar y escribir lo que había experimentado en Buchenwald varias décadas después, porque nos dice que si lo hubiera hecho antes, no habría podido seguir viviendo. Y lo notable, lo increíblemente notable, es que ninguno de estos sobrevivientes silenciosos olvidó nada. Ni negaron, ni evitaron, ni escondieron, nada. Una vez tomada la decisión de hablar, varias décadas más tarde, el pasado fluía y se derramaba sin estorbo ni contención alguna, casi fresco, casi inalterable, casi como si hubiera sido conservado en un recipiente incontaminado que al abrirse a temperatura ambiente podía volver a entregar su sabor, su aroma, su contenido, casi como si hubiera pasado en la noche de ayer. El silencio de los sobrevivientes de la Shoah había tenido un breve amague de ser fracturado en la década del 60, cuando Adolf Eichmann fue juzgado y sentenciado, y su juicio tuvo difusión internacional en los medios. Pero fue como una tormenta de verano, que se disipó velozmente. El silencio continuó, y recién se rompió, casi definitivamente, 30 años después, a partir del estreno de La lista de Schindler. En este film se cuenta la historia del rescate de 1.200 judíos, pero al final, en lugar de los actores que habían personificado a las víctimas, se ve el desfile de decenas de sobrevivientes reales que rinden su homenaje a Oskar Schindler, el que había arriesgado su vida para salvarlos. En pantalla gigante, el mundo entero,
y los mismos sobrevivientes vieron esas caras, esas miradas, esas presencias, y descubrieron que que habían sobrevivientes y que podían hablar. Los oídos, tantos años cerrados, de pronto se abrieron y todos querían escuchar. Los sobrevivientes mismos descubrieron, no sin sorpresa, que eran portadores de un bien hasta ese momento invisible y que empezaba a ser muy valorado, su memoria y su testimonio. Sin embargo, y como puede leerse bien en el texto de Silvia, aquel silencio de décadas no fue un muro unívoco e infranqueable. Si lo pensamos como un muro, estaba lleno de huequitos misteriosos, pequeños hoyos por los que se filtraba una luz desconocida, partes que se deslizaban, con las que los niños podíamos jugar, como si se tratara de un rompecabezas en gris, rojo y negro. Nuestras infancias transcurrían igual que las de nuestros amigos y compañeros de escuela, pero teníamos una ligera noción de que había algo más, de que habían otras cosas, de que nuestros padres eran como los otros, pero no del todo, y de un modo un tanto inquietante. Nos sabíamos diferentes, parecidos a los hijos de inmigrantes de otras regiones, con esos idiomas difíciles que se hablaban en nuestras casas, o esas alusiones a veces crípticas y esas comidas con tanto ajo, papa y cebolla. Nos sabíamos diferentes, particularmente porque no había fotos de cuando nuestros padres habían sido chicos, porque no había familiares como tenían los otros chicos, porque no había objetos que evocaran aquel otro lugar de origen un tanto mítico, un tanto irreal, del que nunca se hablaba. Y lo curioso, lo más curioso era que no nos preguntábamos por qué, nos era natural. Pero un día se nos despertó el ansia de saber. Algunos afortunados, como Silvia, pudieron conectarse con aquel pasado, teniendo a sus padres vivos, o a su tío, como en el caso de Silvia, o a ambos, o al menos uno. Era entonces desesperación y urgencia por preguntar. Esto lo sabe bien Silvia, tomar notas, grabar, incorporar, procesar, volver a preguntar antes de que fuera demasiado tarde. Otros, como yo misma, ya sin nadie a quien preguntar, debimos investigar artesanalmente, cosa que también hizo Silvia con sus documentos. Es decir, lo hicimos como pudimos, con los pocos fragmentos que teníamos, escudriñando en nuestras memorias, buscando sentidos y lógicas a esos desplazamientos y trayectorias confusos, uniendo cada retazo a modo de un patchwork desalineado para que tuviera sentido y orden. Eso es lo que hizo Silvia con el testimonio de su tío, con su contacto con él y con su padre, y con lo que fue encontrando en su búsqueda personal, que, a semejanza de los remeros, que para avanzar deben mirar para atrás. Y un día Silvia se dijo, lo tengo que hacer, es ahora o nunca. Me acuerdo de su cara y de su entusiasmo cuando lo dijo. Y Silvia, concienzuda y seria, como todos los que la conocemos sabemos que es, pensó que sola no podía, que le hacía falta alguien que pudiera completar lo que para ella no era del todo conocido, e invitó a nuestro común amigo Franco Fiumara. Franco es una persona polifacética, ya se habrán dado cuenta los que no lo conocían. Orgulloso descendiente de italianos calabreses, llegados a la Argentina en busca de una vida mejor, sigue en contacto con sus orígenes y es un activo participante de la comunidad italiana local. Campechano, generoso y con una sonrisa tan franca como su nombre, este juez se ha interesado además en la Shoah y le dedica parte de su vida. Cuando lo conocí, recordé lo que mi querido Jacques Fuchs, Zichronol Brajá, solía decir toda vez que se encontraba con alguien que no era judío y se interesaba por la Shoah. Le decía, a mí me interesa porque nací judío, pero vos, ¿qué patología tenés? Claro que se lo dije, y estallamos ambos en una sonora carcajada que selló nuestra amistad.
Franco se sumó con agrado y dedicación a la gesta de Silvia y es el encargado de la información histórica, social y contextual. De esta manera, y en una coreografía a dúo, Silvia cuenta la historia de su papá y de su tío. El relato de primera mano, lo encarnado y lo vivido. Y Franco estas historias las ubica geográfica, política y socialmente. Cada hecho narrado está claramente ubicado en un lugar y un momento, lo que permite conocer qué pasó y bajo qué circunstancias y condiciones estuvieron los judíos en el terror del nazismo y hacerse una idea de qué y cómo fue lo que vivieron el papá y el tío de Silvia. El relato personal es esencial para que la historia sea potable, nos sea comprensible e incorporable. Ninguna historia nos toca y deja huella si no es encarnada por un relato personal. Pero para que un testimonio se vuelva documento, no alcanza con el mero testimonio. Aunque recuerde bien el pasado, aunque el paso del tiempo obra de maneras misteriosas sobre la memoria. Y hay porciones que pueden combinarse con otras, crear falsos recuerdos que no sean fiel reflejo de la realidad vivida. La pregunta sobre la validez documental del testimonio es esencial para el estudio y el conocimiento de lo sucedido. Dice el profesor Yehuda Bauer que un solo testimonio no es suficiente para documentar un hecho histórico, pero que si diferentes testimonios de diferentes personas que no se conocen entre sí relatan el mismo hecho de la misma manera, podemos fiarnos de su validez. Por eso es tan importante el aporte de Franco, porque permite insertar el relato testimonial en una cadena de sucesos que lo vuelve documento legítimo y válido. Me une acá una cosa personal, tanto a Silvia como a Franco, un gran cariño. Visité Cali varias veces en los últimos 15 años. Alojada en su casa por Silvia y el querido Miguel Cifronoli Brajá, que ya no está con nosotros. Conocí a sus hijos, a Salo y a Steven, y son todos como parte de mi familia. Son esas familias que uno elige en la vida cuando tiene la fortuna de cruzarse con personas como esta, con quien no solamente compartimos el pasado de la Shoah, sino otras afinidades, compinchajes, buenos cafés en cafés de Buenos Aires y Cali, tanto camino recorrido entre confidencias sobre hijos, maridos, reflexiones sobre trabajos, proyectos, perspectivas, esas cosas que las mujeres sabemos hacer también. Franco es un amigo más reciente, dueño de tal chispa y energía, verborragia e inteligencia, generosidad y compromiso, que en cada encuentro, en presentaciones, conferencias, homenajes, paneles, corre entre nosotros una corriente de simpatía y un sentimiento de confianza que abre las puertas del corazón. Arie, Zichronoli Brajá, y Moñek, Zichronoli Brajá, estos hermanos, que separados en la Shoah, y luego de avatares, recorridos y algún que otro milagro, se reencontraron en Colombia, estarían hondamente agradecidos a Silvia y a Franco por este libro que los vuelve eternos. Es un legado para Salo y Steven, hijos de Silvia, y un orgullo para Fabricio Fortunato, hijo de Franco. Este libro integrará junto a todos los demás ya escritos por tantos otros y los que todavía están por escribirse, el infinito reservorio de testimonios, documentos y evidencias de lo que fue la Shoah. El mundo sigue funcionando, aún con reglas similares a las que posibilitaron semejante espanto. Con recordar no es suficiente. Hay que hacer, explicar, enseñar y no dar por sentado que las buenas intenciones bastan para erradicar y vencer la codicia y el ansia de poder. Testimonios como este le ponen una cara universal y humana a la tragedia. Por eso, además de importantes y necesarios, son imprescindibles. Gracias Silvia, gracias Franco por dejarnos este libro.
Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Franco, muchas gracias, Silvia. Quiero simplemente contradecir a Diana, que dijo que este es un testimonio para Salo y Steven. Es un testimonio para todos nosotros, testimonio para todos los que hacemos parte del pueblo judío. Muchos en esta conversación somos descendientes de sobrevivientes y creo que ese testimonio queda para todos nosotros. Simplemente, Silvia, te doy la palabra para que terminemos la actividad diciéndonos dónde podemos conseguir el libro, felicitándote porque es el tipo de testimonios que necesitamos, que pienso que no tenemos suficientes. Como decía ya el profesor Yehuda Bauer, a quien tuve la ocasión de conocer hace algunos años, una de las eminencias más importantes, necesitamos miles de testimonios para que la historia se vaya construyendo y la seguimos construyendo todavía, que a pesar de que pasaron 75 años. Silvia. Bueno, gracias Marcos nuevamente. Este es el libro, creo que lo pueden ver allí. Se llama Volver a empezar. En este momento lo estoy ofreciendo yo personalmente. Lo puedo enviar a las personas que lo deseen. A través de mi WhatsApp me pueden escribir y yo se los envío y con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Más adelante se va a conseguir en las librerías nacional, pero no sé exactamente en qué momento. Así que yo tengo suficientes libros y con mucho gusto se los puedo hacer llegar a las personas que estén interesadas. Como dijo Diana muy claramente, y creo que también lo dijiste tú y lo dijo Franco, este libro no solamente es la historia de mi padre y de mi tío, es un documento que pensamos que puede ser esencial también como transmisión, al igual que como un elemento de educación, porque no solamente está el testimonio de lo que vivieron y las historias que vivieron mi padre y mi tío, sino que está totalmente documentado históricamente, socialmente, cada lugar por el que pasaron tanto mi padre como mi tío en el tiempo que lo pasaron, y por eso consideramos que es un documento muy, muy importante. Sin duda alguna, la intención que yo tengo es hacerlo llegar por lo menos a las universidades, Franco en Buenos Aires y yo aquí en Cali. Ojalá a través tuyo podamos hacerlo llegar a universidades en Bogotá. Sería maravilloso porque de verdad consideramos que es un documento que sirve de educación y, como dije, nosotros somos los que tenemos que tratar de que la Shoah nunca más, un suceso como la Shoah, nunca más se vuelva a dar en el mundo, y la única forma que esto suceda es a través de la educación. Muchas gracias otra vez a la Confederación de Comunidades Judías, a ti Marcos, por toda esta labor que haces todos los domingos, a Vivi, sin duda alguna, y a todos los que nos acompañaron en esta oportunidad. Muchísimas gracias, a Diana, a Franco, todo mi corazón. Muchas gracias, y de verdad que me da mucha emoción haberlos visto y haber podido compartir tantos momentos durante la elaboración de nuestro libro. Muchas gracias a todos y les mando un abrazo. Saludamos también a las personas que nos están viendo en Facebook Live. Ahí llegamos a tener 50 personas en algún momento. Hay muchísimos mensajes ahí para Silvia, para Franco, para Diana. Entonces, si alguien quiere agregar algo, si no, nosotros damos por terminada esta actividad. Silvia, muchísimas gracias. Franco, nos estaremos viendo muchas veces. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y Diana, muchísimas gracias. Como hablamos al comienzo, me acuerdo cuando estuviste por acá hablando de la Shoah. Diana es de las personas, de los referentes del tema de la Shoah en América Latina, en preservar la memoria. Entonces, sin ser más, los invitamos a mañana lunes en la valija de apócrifos que organiza el señor Jack Goldstein, Fake News. El próximo domingo tenemos otro testimonio con el señor Isaac Reutemann, presenta Karen Gritz, imperdibles todas las actividades que estamos haciendo.
Y bueno, Vivi, termina tú y abramos los micrófonos entonces. Gracias a todos por acompañarnos otra vez. Si quieren pueden escribir los que estaban preguntando como en el chat en Facebook o aquí en el chat a Silvia directamente para que ella sepa los que están interesados en conseguir el libro. Entonces ahí los ayudamos a ponerse en contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo domingo y ya mismo les activo los micrófonos a todos para que podamos despedirnos. Gracias a todos y hasta luego. Gracias Marcos por tu generosidad, por todo. Diana, gracias por tus palabras.